Entonces, la estadística o el análisis de datos con la estadística se hacen en dos grandes secciones. Se hace la estadística descriptiva de la información y la estadística analítica, propiamente dicha. Entonces, hoy voy a comentar acerca de la estadística descriptiva. Ambas son muy sencillas, pero hoy comentaré de la estadística descriptiva. Entonces, para esta parte de la estadística descriptiva los llevo al momento en que hablábamos de variables y les comentaba que por naturaleza existen dos tipos de variables, variables numéricas y variables categóricas, ¿correcto? Variables numéricas y variables categóricas. Eh, para esta primera parte de la clase necesito que recuerden las variables numéricas, las variables que representan cantidades, ¿correcto? Estas variables numéricas, entonces, van a ser obtenidas de la medición de estas variables en cada uno de los sujetos de investigación. Por ejemplo, ustedes en este momento en sala son 36 personas, ¿correcto? Si yo fuera a hacer un estudio con ustedes en el cual la variable numérica a obtener de ustedes o a medir en ustedes es la variable peso, cada uno de los 36 participantes de la sala otorgaría un valor de peso, ¿correcto? Al final tendría algo como esto, muchos valores numéricos, uno por cada participante, y todos estos valores numéricos no es eficiente mostrarlos en una tabla, ¿correcto? No puedo hacer una tabla solo para mostrar los 36 valores de peso que ustedes tienen, y otra para los 36 valores de edad, y otra para los 36 valores de LDL que voy a obtener, y otra, ¿se entiende? Entonces, no hace eficiente la presentación de la data, ni tampoco nos permite claridad respecto al tema estadístico en cuanto al análisis. Por lo tanto, lo que se hace es lo siguiente. Todas estas variables numéricas obtenidas de la medición de esta variable en cada uno de los sujetos de investigación se van a resumir en una medida de resumen que se llama medida de tendencia central, ¿correcto? Entonces, estas medidas de tendencia central, hay muchas medidas de tendencia central, pero las medidas de tendencia central que se emplean para la investigación habitualmente son dos, que son los que voy a comentar hoy. Una es el famoso promedio, que lo conocemos desde que estábamos en la secundaria, o media aritmética o mean en inglés, ¿correcto? Entonces, promedio, media aritmética o mean es lo mismo. Y lo sabemos calcular porque suma todos los valores y los divide entre el número de valores sumados. Es muy sencillo. Entonces, la media aritmética es una medida de tendencia central que resume un grupo de valores de una variable cuantitativa a través de un valor único, simple, fácil de calcular, pero ojo, la limitante de la media aritmética es que es afectada por cada valor, principalmente por valores extremos. Quiero que noten que en esta serie de números, cuyo total es 610 entre 8, para calcular la media aritmética, me da 76.25 como promedio, ¿ok? ¿Qué pasa si le voy a agregar un valor extremo? Cuando agrego un valor extremo, el promedio inmediatamente se desplaza. Se desplaza una cantidad no despreciable hacia un lado, o si cambio el valor extremo, hacia el otro. ¿Correcto? Entonces, la media aritmética es una buena medida de tendencia central por su fácil forma de calcular, pero ojo, se afecta por valores extremos, como pueden apreciar. A diferencia de la mediana o median, ¿sí? Esta es otra medida bastante sencilla para describir variables cuantitativas. También es una medida de tendencia central. Divide el conjunto en dos partes iguales, ¿correcto? Dos partes iguales dependiendo pues si estamos ante un valor impar o ante un valor par. Un momento.
Bien, entonces la mediana, como les comentaba, es una medida de tendencia central, también muy útil, divide al conjunto en dos partes iguales y vean la ventaja que va a tener. Los valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana. ¿Sí? Noten la diferencia respecto al promedio. Si ustedes aprecian aquí, el valor de tendencia central, que es el promedio, fue 76.25. Cuando pusimos los dos ejemplos en los cuales agregamos dos valores extremos, como pueden apreciar, valor extremo 1, valor extremo 2, habíamos visto en el ejemplo previo que se desplazaba la medida de tendencia central hacia un lado u otro. Sin embargo, cuando vemos la representación de la medida de tendencia central con la mediana, podemos apreciar que el desplazamiento hacia uno u otro lado en presencia de valores extremos es mínimo, ¿correcto? Por lo tanto, ante valores extremos, la mediana es una buena alternativa para representar. ¿Qué es lo que deben tener en mente en este momento? Bueno, hay media, hay mediana, pero ¿cómo escojo describir media o cómo le pido al estadístico describir mediana? Sencillo, porque lo primero que tienen que hacer es pedir la distribución de sus datos cuantitativos. La distribución de los datos cuantitativos puede ser una distribución normal o una distribución no normal, y eso tiene efecto en cuál es la medida más central a describir. Esta curva, ¿sí? Esta curva simétrica en forma de campana, eso representa una distribución normal de valores numéricos, ¿correcto? Distribución normal de valores numéricos. Entonces, cuando tenemos una distribución normal de valores numéricos, la media, la mediana, ambas medidas son centrales, porque la distribución de valores numéricos es normal. En esas circunstancias, se recomienda emplear la media como medida de tendencia central. Cuando los valores son extremos, o hay valores extremos, perdón, la curva de esta campana ya no se hace simétrica, se hace asimétrica, hacia un lado o hacia el otro. Y cuando eso sucede, quiero que noten que el valor más central representativo es la mediana y deja de ser la media, porque la media, como ven, se desplaza hacia un lado o hacia otro dependiendo del lugar en que esté el valor extremo. Entonces, ante presencia de distribuciones no normales, la mediana es la mejor medida para utilizar como medida de tendencia central. ¿Correcto? Entonces, si el estadístico te entrega la media aritmética, debes preguntar si utilizó tu data para la distribución de normalidad. No todos lo hacen, por eso se lo comento de manera explícita. Junto con la medida central, vamos a describir una medida de dispersión, entendiendo por dispersión, ¿sí? Por dispersión, los valores de la variable que están alrededor de esa medida central que has escogido, alrededor de ese valor central que escogiste. Y las medidas de dispersión va a depender si voy a hacer una medida de dispersión para la media o una medida de dispersión para la mediana. No hay cómo equivocarnos. La medida de dispersión más común, que obviamente representa variabilidad respecto al valor central, la medida de dispersión más común es la desviación estándar. Y la desviación estándar se obtiene a través de calcular la raíz cuadrada de la varianza. Calculando la raíz cuadrada
Y ese, bien, entonces, les comentaba que las medidas de dispersión son dos. La me- desviación estándar, ¿correcto? Para emplear junto con el promedio. Entonces, cuando alguien reporte promedio o media, al ladito va a tener que colocar la medida de dispersión, que es la desviación estándar, a través de un más menos. ¿Ok? Así lo vamos a ver en un momento. Pero cuando usamos la mediana no va acompañada de la desviación estándar. La mediana va acompañada de otra medida de dispersión. Y para entender por qué se usa esa medida de dispersión, quiero que observen que los valores numéricos se pueden ordenar también y ubicar puntos que se llaman puntos que dividen el 25, el 50 y 75% de los valores ordenados a través de un parámetro que se conoce como percentil. 25, 50, 75, y cada percentil representa un cuartil. El 25% de valores, el 50% de valores y el 75% de valores. El percentil 50 es igual a la mediana, por lo tanto la mediana siempre es el cuartil 2. Y alrededor del cuartil 2 está, miren, dispersos alrededor del cuartil 2 está el cuartil 1 y el cuartil 3. Por lo tanto, cuando usamos la mediana, la medida de dispersión que empleamos es el rango intercuartílico, los valores entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿correcto? Por lo tanto, cuando reporten mediana, van a encontrar al costado el rango intercuartílico, ¿ok? Y cuando reporten media, van a encontrar desviación estándar. Sencillo. Esta figura trata de mostrarles que alrededor del cuartil 2, la dispersión de valores está entre el cuartil 1 y el cuartil 3, como pueden apreciar. Y este es el resumen de descripción de variables cuantitativas de acuerdo al análisis de distribución, con distribución normal y con distribución no normal. ¿Correcto? No lo olviden. Voy a mostrarles ahora cómo describir las variables cualitativas. Las variables cualitativas son muy fáciles de describir, porque solo describimos el número o frecuencia y el porcentaje. Por lo tanto, decimos, vamos a poner un ejemplo. En este momento tenemos 40 estudiantes en la reunión. De los 40 estudiantes, 10 son del sexo femenino. Sexo femenino, frecuencia 10, entre paréntesis, 25% del total de 40. ¿Se entendió? Vamos a decirle, levanten la mano los que tienen antecedente de hipertensión arterial en su familia de primer grado. De los 40, levantan 50. Perdón, estoy hablando, ¿no? De los 40, levantan 20. Frecuencia, 20, porcentaje, 50. Entonces se pone el número y al costado, entre paréntesis, el porcentaje. Y eso que acabamos de ver, lo vamos a observar en los reportes que en realidad se hacen. Estos reportes, ojo, se hacen siempre después de haber ejecutado la investigación. Observen. Esta variable, llamada variable edad, está reportando media. Para este ejemplo de usual care, vemos que la media, es decir, la medida de tendencia central media, es de 65.8 y la desviación estándar, noten el más menos, es de 15.8.
Por lo tanto, esta variable tuvo una distribución normal también en el análisis estadístico. La variable sexo masculino, número porcentaje, para este investigador debió ser una variable de tipo cualitativo. Y vemos, por ejemplo, para el grupo de solo oxígeno, encontró 2.462 personas del sexo masculino que en relación a este total representaban el 63%. Cualitativo. Acá tenemos otra variable cuantitativa. Acá hay un número, dice mediana de número de días desde el inicio de síntomas. Rango intercuartílico, interquartile rango. Entonces, esta es la medida de tendencia central, esta es la mediana, y este es el rango intercuartílico para este grupo. Esta es la mediana, 9, y el rango intercuartílico entre 5 a 12 para este grupo. Y también vemos, miren aquí, número porcentaje, por lo tanto, todas estas variables fueron analizadas desde un punto de vista cualitativo. ¿Correcto? Esta información no la vamos a usar en este momento, en sus proyectos, ya está escrita así. Cuando pasemos a tesis 1, vamos a empezar a generar las tablas de descripción con los resultados, ya no con los proyectos, con los resultados que tengan, y con esos resultados vamos a poder empezar a elaborar las tablas para culminarlas en tesis 2 y redactar el informe final de tesis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Repito, colegas, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Creo que no, doctor. Muy bien. Entonces, por favor, registren el término presente y luego abandonan el chat del Zoom. Muchas gracias.